A saúde, a bioética e a ecologia na visão da doutrina espírita será abordado pelo Dr. Fábio Villarraga. Fábio também é médico, é presidente da Federação Espírita de Cundinamarca, da Confecol, e é presidente da Coordenadoria do SEI da América do Sul. Muy buenas tardes a todos. En primera instancia, reciban todos ustedes un cordial saludo de todos los espiritistas colombianos reunidos en la Confederación Espírita Colombiana Confecol. En esta tarde vamos a tratar este tema: salud, bioética y ecología en la visión espírita. Para ello nos introducimos primero con la noción de salud planteada en ese año 1946 por la Organización Mundial de la Salud, que la definió como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Posteriormente, en el año 1984, esta misma entidad adiciona el criterio de espiritualidad al concepto de salud, ya que observaron la importancia que este tópico tiene para la salud de los seres humanos. Y con Juana de Ángelis vamos a ver esta óptica espírita del concepto de salud. Dice ella: entendamos sin embargo a la salud como un conjunto de condiciones que dependen del equilibrio físico y psicológico, del bienestar social y económico, pero sobre todo de la armonía interior en función de la visión espírita de la vida. Y es precisamente esa visión espírita de la vida la que genera las implicaciones en nuestra conducta de la comprensión y aplicación de las leyes morales y de las leyes de la vida, de la ley divina. En este sentido también es necesario precisar el término bioética, que desde el punto de vista etimológico viene de estas raíces griegas bios, vida, y ethos, ética. En ese sentido, la entendemos entonces como la ética de la vida. Pero también el concepto inicial que planteó el profesor Van Rensselaer-Potter, un bioquímico especialista en el área de la oncología, investigador, para el año de 1970, fue quien acuñó este término, bioética. Y él tiene una visión mucho más amplia de lo que posteriormente tomó rumbo. Él tiene una preocupación profunda con la interacción del problema ambiental y las cuestiones de salud. Démonos cuenta que era un marco mucho más amplio. Posteriormente, este profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, en el prefacio del libro que escribiera, que fue publicado en el año 1971, Bridge to the Future, dice lo siguiente: el objetivo de este libro es contribuir al futuro de la especie humana promoviendo la formación de una nueva disciplina, la disciplina de la bioética. Si existen dos culturas que parecen incapaces de hablar entre sí, las ciencias y las humanidades, y si esta es la parte de la razón que el futuro se vea dudoso, entonces tal vez podríamos construir un puente hacia el futuro, construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Y también es necesario agregar que en relación al desarrollo tecnológico de las últimas décadas, este ha traído beneficios indudables a la humanidad, pero a la vez ha abierto las puertas a graves problemas que hoy debemos afrontar y de los cuales podemos nombrar algunos de ellos a título de ilustración, y que han generado, en ese sentido, diversos dilemas para el ser humano. El uso de la energía atómica, las técnicas de fertilización in vitro, las unidades de cuidados intensivos y la extensión de la vida, el genoma humano, los efectos de los avances tecnológicos sobre el ambiente, de los cuales muchos son los efectos que vemos hoy en día. Pero también se considera que la bioética busca desarrollar las habilidades para la identificación de los valores morales. Es frecuente en nuestra época que los programas de estudio se centren en la obtención de objetivos de conocimiento y se le dé poca o ninguna importancia al desarrollo de las habilidades para identificar y manejar los valores
que están en juego en cada una de las situaciones. Bioética, dice Potter, es entonces la combinación de la biología con conocimientos humanísticos diversos, constituyendo una ciencia que establece sistema de prioridades médicas y ambientales para la sobrevivencia aceptable. Continúa en este concepto amplio relacionando la salud del ser humano con aspectos de orden ambiental. Sin embargo, en la Enciclopedia de Bioética del año 1978 encontramos esta, que es una de las definiciones más precisas. Dice, es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, considerada a la luz de los valores y de los principios morales, precisando y sintetizando mucho más esta definición. Sin embargo, en la década siguiente, una tendencia aún mayor de relacionar este naciente concepto de la bioética más en el campo médico. Y así surgen los autores relacionados con la ética biomédica y que plantearon estos principios fundamentalmente de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y de justicia, que veremos en un momento. De ahí también surgen algunos modelos de interpretación del ser como persona que según su estado cronológico, ya sean como embriones, fetos o lactantes, o sus expresiones biopsicosociales, deficientes mentales o en estado de coma irreversible, pueden considerarse o no como tales, es decir, como personas. Esto es muy importante, fundamental, porque a partir de esas conceptualizaciones hay posiciones que se catalogan como proabortistas o proeutanásicas y que han desencadenado grandes dilemas en este campo ético, y en estas argumentaciones se fundamentan precisamente las leyes que sustentan el aborto en muchos países del mundo. Estos principios bioéticos vamos a correlacionarlos con los principios también de orden moral espírita. Y de esa forma tenemos que el concepto del principio bioético, la beneficencia, que hace referencia a hacer el bien, y el de la no maleficencia, no hacer el mal, que también están discriminados dentro de los conceptos espíritas, están plenamente identificados dentro de las leyes morales del libro de Espíritus con esa ley de justicia, amor y caridad. Y entre los principios que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, con aquellos de amar al prójimo como a sí mismo y hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hicieran por nosotros. Igualmente, el principio de autonomía, que hace referencia a la independencia de las decisiones que toma la persona, que toma el paciente como tal, está en relación con la ley moral de libertad y con los principios que aparecen también en el Evangelio de cuidar el cuerpo y el espíritu, aquellos que aparecen consignados en el artículo el hombre de bien y en el de misión de los espíritas. Y por último, el principio de justicia, que se refiere al concepto de la justicia sanitaria, la justicia distributiva que llaman allí, y hace relación o se complementa con esta ley moral de la ley de igualdad, como aparece en el libro de los Espíritus, y de los principios del Evangelio, hacer bien sin ostentación y el desprendimiento de los bienes terrestres. Es así que se pueden reunir algunos elementos para la estructuración de un modelo bioético espírita, y en esto tenemos algunos puntos que han sido también planteados muy pioneramente por la doctora Marlene en su obra El alma en la materia, que fue publicada en el año 2003 y de la cual ya hay una traducción al español y está ahorita la traducción al francés. Entonces, allí vemos, la doctora Marlene plantea un modelo personalista espírita, donde se involucren conceptos precisamente espíritas al enriquecimiento de esta conceptualización de un modelo bioético. Y se puede entonces argumentar a la persona como un ser trascendente
con toda su multidimensionalidad, no solamente en el campo biológico, sino aquellas otras dimensiones de tipo psicológico, sociológico, fluídico y espiritual, reencarnacionista. El profundo respeto a la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus etapas cronológicas, y también el hecho de ser el ser humano, creación divina, teniendo siempre en cuenta el concepto evolutivo, el concepto de la inmortalidad, la individualización del principio inteligente como tal y los principios de la moral cristiana, todos ellos que en conjunto van a enriquecer la estructuración de un modelo bioético espírita. Relacionando la parte ambiental, entonces encontramos que en la Carta Panamericana de la Salud y el Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible, realizada en el año 1995, se afirma lo siguiente: los seres humanos constituyen el centro de interés del desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. La salud humana necesita una base económica y ambiental adecuada. Entonces, vemos aquí las connotaciones y las correlaciones que hacen entre el derecho a disfrutar una vida saludable y su entorno de la naturaleza, con el cual se debe estar en plena armonía. Igualmente, en este mismo documento enfatizan lo siguiente: frente a las condiciones y tendencias que amenazan extender la miseria humana y la inequidad, el tomar acciones urgentes y continuas para promover la salud y proteger el medio ambiente a través del desarrollo sostenible es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Entonces, no solamente son responsables sobre los daños ambientales los industriales o todos aquellos que de una u otra forma están lacerando alguno de los elementos o de las áreas medioambientales, sino cada uno de nosotros que directa o indirectamente participamos de los daños ecológicos, aún sin saberlo. Por eso surge entonces la ecología como una disciplina científica que trata precisamente las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en que viven, para generar un proceso de concientización colectiva y que todos podamos entender nuestro propio entorno natural. Sin embargo, a esa visión ecológica que se maneja, podemos nosotros ampliar ese horizonte para comprender que en el planteamiento de una salud holística deben estar presentes todos los factores de tipo bio, psico, socio, eco, espirituales, y que pueden intervenir en los procesos de salud y enfermedad. Veremos más adelante cómo también la espiritualidad se manifiesta en torno a estos elementos ecológicos que hacen parte fundamental para un pleno desarrollo de la salud del ser humano. Entonces, dentro de los diversos problemas ecológicos que se pueden enunciar, el incremento exponencial de la población es de fundamental importancia. En el año 1991 habíamos 5.500 millones de personas. Se calcula que para el 2025 ya estén 8.200 millones de personas, y para el 2100, 14.200 millones de personas, que dentro de este mundo seguramente va a ser más complicado dentro del plano Tierra. Si no se toman las medidas pertinentes para disminuir ese incremento exponencial de la población como se viene dando, porque a mayor gente habrá mayor degradación, sobre todo si no tenemos la cultura de la responsabilidad ecológica con nuestra madre tierra. Todos estos son los diversos peligros ecológicos a los cuales estamos expuestos: la contaminación de los mares, destrucción de los bosques, alteraciones atmosféricas diversas, disminución de la capa de ozono, contaminación sonora, el smog, violencia social, el hambre y la pobreza también, enumeradas aquí como peligros que desde el punto de vista social son para nuestra humanidad. Entonces, todos ellos planteados como diversas agresiones dentro de las especies inferiores que están directa o indirectamente bajo nuestra responsabilidad también, ya que todas ellas participan de nuestro mismo hábitat natural. Derrames de petróleo diversos que han generado
consecuencias nefastas para algunas especies, por ejemplo, como especies de focas que han tenido daños cerebrales en varias generaciones sucesivas, teniendo hasta malformaciones, digamos, congénitas. Por eso también, entonces, es necesario enunciarlo los derechos humanos aquí, ya que así como existen para los seres humanos, hoy en día también existen los derechos de los animales, igualmente con sus connotaciones de implicaciones para el ser humano. Existen entonces dentro de estos derechos humanos aquellos que han llamado de primera generación, surgidos en el siglo XVIII y que están relacionados más que todo con los aspectos de orden civil y político, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que son de carácter individual y que son naturales. Pero tenemos los derechos de segunda generación, surgidos en el siglo XIX, y que son más de carácter social y cultural. Entonces tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la vivienda, etcétera. Son más de carácter colectivo y siempre están legislados. Y aquí nos interesa nombrar los llamados derechos de tercera generación, surgidos en el siglo XX, llamados también derechos ecológicos, planteados desde el año 1972 en un documento de las Naciones Unidas. Estos son los que hacen referencia precisamente a los derechos que tienen las personas que aún no han nacido y que tienen el derecho precisamente de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente más armónico, menos degradado de lo que hoy día podemos tener. Entonces son los derechos ecológicos o derechos de tercera generación. También es importante mirar la visión espírita de la naturaleza y precisamente el espíritu de Miramés, en una obra que también tal vez muchos de ustedes conozcan, se llama La Salud, por el medium Joao Núñez Maya, dice lo siguiente: la naturaleza es el libro divino donado por Dios para conseguir el entendimiento que todos los espíritus deben tener de todos los reinos. Amad a los árboles, amad al mundo vegetal, que Él os devolverá el amor que recibió en salud para vuestra felicidad. Entonces, si la naturaleza es ese libro divino en el cual todos nosotros, como seres encarnados, debemos aprender a comprender y amar la naturaleza, ahí está ese libro abierto para que todos podamos en él estudiar. Sin embargo, Kardec, procurando plantear a la espiritualidad este concepto de la naturaleza y la comprensión desde el punto de vista espiritual, en esta pregunta 585 interrogó lo siguiente: ¿qué pensáis de la división de la naturaleza en tres reinos o bien en dos clases, los seres orgánicos y los seres inorgánicos? Y recordarán ustedes lo que el Espíritu Verdad en esta oportunidad respondió. Es una respuesta amplia que en su primera parte dice lo siguiente: en su aspecto material solo hay seres orgánicos e inorgánicos. Desde el punto de vista moral, en cambio, existen evidentemente 4 grados. Esos 4 grados poseen, en efecto, caracteres bien definidos, aun cuando sus límites parezcan confundirse. La materia inerte, que integra el reino mineral, no posee en sí más que energía mecánica. He ahí el primer grado. Las plantas compuestas de materia inerte se hallan dotadas de vitalidad. He ahí el segundo grado. Los animales, formados asimismo de materia inerte y provistos de vitalidad, poseen además una especie de inteligencia instintiva, pero sin conciencia de su existencia y de su individualidad. Allí el tercer grado. Y el último, por su parte, complementan en esta respuesta: el hombre, que tiene cuanto hay en plantas y animales, domina las otras clases por medio de una inteligencia especial, ilimitada, que le da conciencia de su porvenir, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. Ahí concluye esta respuesta, que da una visión panorámica y trascendente de los diferentes reinos de la naturaleza en una comprensión sublime de lo que significa esta madre naturaleza. Sin embargo, podemos también entender cómo el ser humano, desde épocas embriogénicas, de estas épocas primarias de nuestra formación,
también estando inmerso en el mismo ambiente y con las mismas peligros de orden ecológico, igualmente estamos expuestos a muchos de los factores que también ejercen un papel deleterio en otras especies con vida en la naturaleza. Y sobre todo en esos primeros 9 meses, donde es más susceptible a aspectos de orden químico, externo o físico, químico, que alteran en algunos momentos la formación de algunas de sus partes o alteraciones aún más profundas y comprometedoras. Entonces, de ahí que estamos expuestos, igual que los demás seres humanos, a estos compromisos profundos que nosotros mismos, de una u otra forma, estamos realizando sobre la naturaleza. Pero también nos complementa Kardec en relación al medio ambiente con los conceptos que podemos denominar contaminación fluídico-espiritual, haciendo referencia a los fluidos y presencias espirituales nocivas, ya que Kardec nos plantea muy bien en el libro Los Medios las diferentes formas de perturbación, los diferentes niveles de compromiso de perturbación espiritual, denominados obsesión simple, fascinación, subyugación, ya que no es solamente una interacción de orden psíquico, sino también hay contaminación, si lo podemos llamar así, fluídica, que interfiere en el bienestar, en la salud, dentro de este marco multidimensional en el cual observamos desde el punto de vista espírita el ser humano. También nos amplía Kardec en el libro La Génesis, capítulo 3, ítem 3, lo siguiente: los diferentes males físicos o morales que afligen a la humanidad pertenecen a categorías distintas que es necesario diferenciar. Unos son los males que el hombre puede evitar, los otros son independientes de su voluntad. Entonces, de esta forma nos hace esa diferenciación del origen de los males que afligen a la humanidad. Y nos complementa lo siguiente: pero los más numerosos son los que el hombre crea llevados por sus vicios, los que se originan en su orgullo, su egoísmo, su ambición, su rapacidad, los que nacen de todos los excesos, son causa de las guerras y de las calamidades que ellas acarrean, disensiones, injusticias y opresión del débil por el fuerte, así como la mayor parte de las enfermedades. Kardec en esta obra nos plantea esta visión amplia que hoy en día es tan actual y coge tanta vigencia, porque estas problemáticas aún hoy las vemos tan profundamente enraizadas en la humanidad y sobre todo en su acción deletérea sobre el medio ambiente. Cuántas situaciones no nacen precisamente del orgullo, del egoísmo y de todos los otros elementos que son aquí enunciados en este ítem 6 de la Génesis en su capítulo 3. Pero queremos entonces también enunciar una visión de orden filosófico, ecológica, que fue precisamente planteada por este jefe piel roja, Noah Zell, en una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en el año de 1854, cuando estaban siendo desalojados de sus tierras y conminados a ciertas reservas indígenas, porque ellos no entendían por qué el hombre blanco venía a retirarlos de sus tierras en las cuales siempre han vivido compenetrados por la naturaleza. Y en ese sentir filosófico y práctico, este jefe piel roja, Noah Zell, le escribió las siguientes frases dentro de una carta más extensa, algunos puntos que queremos traer hoy acá. Le decía el jefe indígena al presidente de los Estados Unidos: somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, la gran águila, estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. El hombre blanco trata a su madre la tierra y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos comparten un mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos
respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente del aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad espiritual, porque lo que le sucede a los animales también le sucederá al hombre. Todo va enlazado, esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Algunos años después, este jefe indígena moría, pero dejando este legado para la humanidad en esta visión ecológica que ha sido tomada por muchos de estos grupos ambientalistas también. Y sin embargo queremos traer este aporte que fue planteado por un médico de la espiritualidad y que está plenamente descrito en el capítulo 1 del libro Senderos de Liberación del autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Él describe en esta obra, en este capítulo primero que llama Medicina Holística, unos apartes de una conferencia que asistió en el mundo espiritual, en algún auditorio de estas esferas, donde el doctor José Carneiro de Campos, un médico bayano ya en la espiritualidad, profería para esa ocasión. Y es importante aquí porque este médico bayano hace una correlación entre aspectos de la salud, aspectos ecológicos y con esa visión netamente espiritual y espírita. Dice él, el hombre desorientado y ambicioso, destruyendo la vida del planeta, se mata también, así como casi elimina sus posibilidades futuras, en la menor de las hipótesis, retrasándolas. Y continúa en su conferencia, cualquier modelo de salud holística tendrá que abarcar el conjunto de necesidades humanas y nunca detenerse solamente en sus partes aisladamente. El hombre es miembro de la vida, tiene vida integrada en la naturaleza y debe ser considerado globalmente, alterando el tradicional modelo biomédico hacia una visión más completa, en la cual el amor, conforme a la propuesta de Jesucristo, tenga prevalencia, marcando definitivamente las actitudes y las conductas de cada uno. Finalizaba él diciendo lo siguiente, en esa conferencia en la espiritualidad, en cuanto a la medicina no se una a la psicología, a la ecología, a la agricultura y a otras doctrinas afines para un más amplio conocimiento del ser, dándole una conducta holística, las terapias proseguirán siendo deficientes, incapaces de integrarlo en el contexto de la realidad a la cual pertenece, minimizando solamente las enfermedades sin erradicarlas, atendiendo las partes sin mayor acción en el conjunto, permaneciendo así incompleta, insuficiente por tanto para la finalidad de la salud global. Y entendemos ese análisis que hacía en la relación de la medicina con la ecología, con la psicología, cómo tienen que surgir esas integraciones cada vez más para la comprensión más integral del ser. Pero nos nombra allí también la agricultura, porque todo lo que comemos proviene precisamente de la tierra y cuántos elementos aún vegetales están también igualmente contaminados o con elementos químicos que antes no existían. Entonces vemos que los aspectos de la salud en realidad están integrados con aspectos de la ecología en una visión mucho más amplia, como fue la visión de Potter inicialmente, y también como los autores espirituales, como este doctor Carneiro nos hablaba, y también como la doctrina espírita nos plantea esa amplitud del concepto de salud a través de la noción de Juana de Ángeles y de otros diferentes autores también que tratan profundamente el tema de la salud en múltiples publicaciones y que nos enriquece en realidad esta visión de la salud integral en todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, pero también, como decíamos, de orden ecológico. Y de hecho, en esta rama, en esta disciplina, que cada vez seguramente ustedes escucharán hablar más, la bioética, tendrán que tener no solamente esos modelos de orden utilitarista, sino también acrecentarse, digamos,
los modelos más de orden espiritualista en relación a la bioética para fundamentar el respeto profundo por la vida y lograr así tener una posición fuerte ante todas las corrientes de tipo humano, social, legal, jurídico, que tienden a acabar con el ser humano, sobre todo en esas primeras etapas o en las últimas también, cuando también sustentan sus derechos como seres humanos, a pesar de las limitaciones neurológicas que puedan tener. En esta editorial de Reformador de la Federación Espírita del Brasil en julio de 2003, encontramos una frase concluyente muy importante en este aspecto filosófico espírita. Nos dice la editorial en su parte final lo siguiente: nos corresponde amar la tierra, palco de nuestras experiencias milenarias, testimonio silencioso de nuestros aciertos y errores que hemos cometido en numerosas reencarnaciones y que continúan hoy ofreciéndonos las condiciones necesarias para vivir las pruebas indispensables a nuestra evolución como seres inmortales. Amemos, preservemos y amparemos la tierra, nuestra casa, nuestro abrigo, nuestra escuela de progreso espiritual. Para finalizar, queremos dejar plasmado aquí para el Congreso, dentro de estos numerosos mensajes que el espíritu de Juana de Ángelis nos ha plasmado, uno que aparece dentro de esta obra, Recetas de Paz. Y este mensaje que nos trae Juana de Ángelis es un mensaje precisamente para la adquisición de nuestra paz interior. Dice, el ejercicio de la calma se hace imprescindible para una jornada armónica en razón de las perplejidades que la vida moderna impone. La calma enseña a esperar por los resultados de cualquier realización que no pueden ser. Contribuye para el orden y la paz mediante la utilización del verbo feliz, hablando para ayudar, extendiendo el confort moral y las directrices de equilibrio, resguardándote del pesimismo, irradiando ondas mentales de simpatía, orando en silencio, a través de la acción, produciendo en el bien. Si te parece imposible soportar en paz los problemas que te angustian, recurre a la oración y déjate calmar por las caricias del intercambio entre tú, que estás rogando, y la divinidad que te responde. Objetivando esencialmente la realización del hombre integral, la doctrina espírita propone la más eficiente ética en una extraordinaria filosofía de comportamiento que lo capacita para las conquistas morales que lo eleven a la paz. La renuncia es la emoción de los espíritus superiores transformada en bendiciones por el camino de los hombres. Quien renuncia establece para el prójimo la directriz del futuro en clima de paz. Ya con esta terminamos. La serenidad es una eficiente medicación de emergencia para evitar el contagio de los males que predominan en los corazones. Y cuando esta serenidad parezca desequilibrarse, busca la oración que magnetice el hombre al Señor en una sublime ósmosis y absorberá ese fluido pacificador que vierte del Padre, recomponiéndote para seguir. Mucha paz en tu corazón. Paz para todos ustedes. Posso começar? Nenhuma nem do que... Então, pronto.